nos ponemos a analizar, si sube el combustible, que muchos economistas le han llamado la sangre del sistema, cuando sube de precio, aumenta de precio la energía, que de hecho ha aumentado también, aumentan los costos de producción, de comercialización, porque aumenta el transporte, aumenta, por tanto, los productos que son producidos por esas industrias y los que revenden y el comercio también tiene costos mayores. Por eso hablo de costos de producción y de comercialización. Resultado, el pueblo en general recibe el mayor impacto. Porque cuando las empresas y las industrias tienen costos mayores, tienen que aumentar los precios. El gran problema es que el sector productivo, cuando absorbe eso, a veces lo puede trasladar. El que recibe el mayor impacto es el consumidor final. Pero cuando las empresas no pueden trasladar, porque esto les hace ser menos competitivos, es decir, cuando un industrial, un comerciante recibe, o sobre todo un industrial, sus costos de producción son más altos porque subió la energía, porque subió el combustible, porque subió el transporte, porque ese impacto también hizo que subieran las materias primas con que trabajan, porque se depende de otras industrias que también tienen un impacto. Entonces, los costos de producción suben. Cuando suben y se fija el precio para comercializar el producto, resulta que a veces se encuentran en el mercado productos más baratos que los que se producen a nivel nacional. ¿Por qué? Porque la competitividad en el país como el nuestro, que ha bajado, aún bajó antes. Nuestros costos de producción ya estaban altos y que no nos permitían que el país tuviera una buena calificación en competitividad y había bajado 10 puntos. Con esta situación, sumado a lo que es la devaluación de nuestra moneda, el impacto es aún mayor. Y como le digo, el golpe lo reciben los consumidores, pero también lo reciben los sectores productivos que al no poder competir, ¿qué hacen? Tienen que reducir costos. ¿Y cuál es la manera más sencilla a veces y triste de reducir costos? Es tener que despedir empleados y muchas empresas hasta cerrar porque no pueden competir. Así es que el impacto es general. En esta repercusión, entonces, no se puede decir que hay una clase social que está siendo más golpeada que otra, porque ahora pues ya está desapareciendo la clase media, ahora los pobres ya son miserables. Digámoslo más sencillo, la economía en general recibe un impacto enorme y ese impacto genera más pobreza porque hay mayor desempleo. De hecho, la tasa de desempleo había aumentado y la pobreza ha aumentado según datos del FOSDE. Y según CEPAL aparecemos como el país más pobre de América Latina. Eso no me lo estoy inventando yo. Los estudios incluso de desarrollo humano en nuestro país y todo. O sea, ya estaba deteriorada la economía. Con esto hay mayor preocupación porque no solo ha aumentado los precios del combustible, sino también la devaluación, que ha sido mayor que todos los meses anteriores, eso nos produce un mayor impacto. Ahora, doctora, no sé si usted recuerda la fórmula de Luis Bográn, que pues el gobierno todavía sigue manteniendo esta fórmula sobre el combustible. Fórmula Luis Bográn, no recuerdo esa fórmula. La fórmula... Benjamín Bográn. Perdón. Ah, perdón. Sí. Él, la verdad es que después de el golpe de Estado en 2009, se volvió a la fórmula anterior que se estableció después de la licitación de los combustibles y de la... Esta fórmula la dio este hombre, ¿no? Benjamín Bográn.
Y el gobierno pues la sigue manteniendo. Mire, es que hay que explicar un poquito. Desde 1992 existe una fórmula paridad precios de comercialización de los combustibles. Paridad precios de importación. Esa fórmula nos hacía a los hondureños pagar precios inflados porque se estaba utilizando como uno de los componentes de la fórmula el índice internacional de precios o el precio de importación inflado porque se utilizaba el índice del Golfo americano. El índice del Caribe que no representaba la oferta y la demanda en el mercado internacional. Fue así que en el gobierno del presidente Maduro se cambió cuando vinieron los chilenos, que la coalición patriótica de solidaridad, que dirigíamos varias organizaciones, más de 70 organizaciones de la sociedad civil, incluidos los transportistas, los taxistas y muchas organizaciones importantes en el país, incluso me acuerdo el Colegio de Ingenieros, Colegio de Arquitectos. En ese momento se hizo una presión enorme para que se cambiara del índice del Caribe, que era un índice súper inflado, al del Golfo americano, que sí representa la oferta y la demanda en el mercado internacional. Entonces, se hizo una presión, trajeron unos expertos chilenos, el presidente Maduro y la coalición seguía ahí vigilante porque lo que querían resolver, cuando hubo aumento en ese tiempo, aumento en el precio de los combustibles, querían resolverlo con liberalización. Y no hay condiciones, ni habían en ese momento, ni las hay en este momento, de una competencia que genere un beneficio para el consumidor y para el país. Entonces, se cambió al Golfo. Y en ese momento se ahorraron como 8 lempiras de diferencia. Imagínense si estuviéramos utilizando todavía el Caribe. Luego vino un aumento tremendo en Katrina, la coalición seguía trabajando durante Katrina y se subió 17 lempiras de un solo de la noche a la mañana. Y entonces se forma la Comisión de Notables en el Congreso Nacional de la República. Estaba dirigiendo el Congreso el presidente Porfirio Lobo Sosa. Ahí trajo expertos también, trajo al señor Meyering y antes trajo a Thomas Steigerwolf. La comisión la dirigía el diputado Marlon Pascua, Comisión de Hidrocarburos. Así es que ellos trajeron, analizaron y entonces se hizo un estudio con esos expertos y el estudio estableció que debería hacerse una licitación para que el precio de importación que se mete en la fórmula reflejara el precio real que refleja los precios del mercado internacional. Así es que se hace un estudio y ahí las recomendaciones era hacer una licitación pública internacional. Esto sucede en el año 2005. Terminando ya el gobierno del presidente Maduro. Entonces el presidente Porfirio Lobo dijo que ya venían las elecciones en noviembre 2005, pero los candidatos, él era candidato a presidente, en ese momento era presidente del Congreso. Entonces se comprometieron todos los candidatos. Estaba Porfirio Lobo Sosa, estaba Juan Ramón Martínez, estaba el presidente Mel Zelaya y estaba, creo, del Pino Aguilar, el diputado Aguilar, Jorge Aguilar, y los 5 partidos se comprometieron con la coalición patriótica de solidaridad a seguir las recomendaciones del estudio de los notables si ganaban las elecciones. La gana el presidente Mel Zelaya y la coalición empieza a reclamar ese compromiso. ¿Y
porque teníamos la firma. Y él hace la licitación de los combustibles. Se demuestra en esa licitación que el estudio de los notables tenía toda la razón y la lucha de la coalición se justificaba. Pero empiezan a desprestigiar y vienen las presiones y todo, pero a pesar de eso, la coalición patriótica, con todas las organizaciones, montan una tremenda movilización, que ahí tenemos los videos, hasta aéreos. Las iglesias se unieron, el pueblo hondureño, y cuando se hace esa presión, el gobierno del presidente Zelaya, ¿verdad?, se ve obligado, podríamos decir, a cumplir la promesa que había establecido en una firma. Y él mismo se convence de que había bastante razón, se hace la licitación de los combustibles, se cambia la fórmula, porque boicotearon la avenida. La licitación la gana ConocoPhillips, una compañía americana. Pero entonces no, boicotearon la avenida porque DIPSA, que en ese momento era importador, no quiso facilitar los tanques como lo obligaba un contrato. O sea que hubo un boicot y los intereses se movieron para que ConocoPhillips, una compañía americana muy grande, viniera a entregar. Y solo ahí nos estábamos ahorrando más de 50 millones anuales de dólares. Entonces, ¿qué pasó? Como boicotearon, ya no querían seguir con el proceso de licitación. Y me acuerdo que hicimos una huelga de hambre con varios miembros de la Comisión de Notables, entre ellos éramos testigos de la licitación, don Emilio Larach, Rosana Guevara, representante Daniel Durón y yo. Entonces no quería seguir el gobierno con eso porque vieron que al no haber tanques era un problema. Y entonces lo que hicimos fue que hicimos huelga de hambre. En eso el gobierno dijo, el presidente Zelaya dijo, bueno, vamos a cambiar la fórmula, como que si hubiéramos hecho la licitación y el ahorro se dio. En ese momento el pueblo hondureño ahorró un montón, pero en eso viene el golpe. Eso estamos hablando, eso pasó en 2008. No, 13 de enero, recuerdo esa fecha cuando se pone la fórmula para ganar, el 13 de enero del 2009. Ahora, doctora, ahorita que está mencionando el gobierno de Mel Zelaya, en esta licitación y también en ese entonces se aplicó esta medida sobre el no circula. No, fíjese lo que sucede. Como vino todos esos aumentos, luego vino también aplicaban medidas y vino el no circula, pero la politizaron. Imagínense que el no circula funciona en países como México. Yo lo viví, yo lo veo. Un taxista me dijo, bueno, ciertas placas circulan tal día y otras no. Sí, en eso. O sea, y dio excelentes resultados, pero desafortunadamente aquí hasta los temas de interés nacional, como es el tema del combustible, de los costos de energía, los politizan. Entonces le dieron vuelta a eso. Y después viene el golpe.